Buenas tardes, es una alegría para mí poder estar en este grupo y realizando esta invitación. Nocani pomamama tuyo anaj, soy Mariela Tulián, Casqui Curac de la comunidad indígena Tulián del pueblo Nación Comechingón de San Marcos Sierras en la provincia de Córdoba. En esta ocasión les quiero contar un poco sobre la pequeña Francisca, un cuento comechingón, y sobre todo lo que la pequeña Francisca fue creando, porque nosotras con las docentes, los docentes que integramos el equipo, sentimos que la pequeña Francisca es un ser vivo y que realmente nos aporta un montón, nos guía, nos ha enseñado muchísimo y estamos aprendiendo a partir de este trabajo, de este proceso, muchas experiencias, ¿no? Y muchas cosas nuevas sobre la educación intercultural bilingüe y su potencial. Yo siempre digo que como miembro de una comunidad indígena, uno aprende sobre la educación intercultural desde el primer momento que está en un aula, desde ese primer contacto con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Uno entiende que hay cosas que favorecen y hay cosas que entorpecen ese proceso. Y las cosas que más a nosotros nos llegan son cosas que el sistema educativo no cuenta, no habla, no incorpora. Para hablar de una verdadera educación intercultural bilingüe, los pueblos indígenas tenemos que plantearnos una currícula propia. Tenemos que partir de contenidos de los que no se habla. Tenemos que hablar de educación espiritual, de educación ambiental, que cada vez se hace más evidente que las futuras generaciones lo necesitan, toda la población lo necesita, pero no se asume de la manera correcta, de la manera seria, con la responsabilidad que se necesita. Y desde el punto de vista de las comunidades indígenas, de los pueblos indígenas, también necesitamos que se asuma una educación reivindicativa de los procesos históricos que nos llevaron a la actualidad. En América hubo un genocidio, hubo una conquista que implicó la muerte de millones y hubo un saqueo sistemático y un proceso de colonización que de muchas maneras continúa. Poder hablar de una verdadera educación intercultural es hablar de descolonización, hablar de esos procesos que necesariamente implican que nos miremos hacia adentro, que sepamos exactamente qué pasó, en qué consistió ese genocidio y a partir de ahí podamos empezar a sanar heridas. Por eso nos planteamos un proyecto desde la educación emocional. La pequeña Francisca resultó ser como una puerta, como un canal para empezar a plantearnos eso. Les voy a leer la introducción, la puerta de entrada, digamos, a lo que es la pequeña Francisca. Francisca es una niña de trenzas tan largas y negras como una noche de invierno sin luna. Vive en un pueblo serrano llamado San Marcos Sierras, junto a una familia muy grande. Ellos son la comunidad Tulián y estas son sus historias. Francisca tenía una abuela que le transmitió todo sobre su cultura, desde la palabra, pero también desde el ejemplo y por sobre todas las cosas desde el amor. Cada fin de año cocinaba un pastel de carne al plato para cada uno de los comensales a su mesa, no menos de 2 docenas de personas cada año. Un pastel único, cortando la carne con su pequeño cuchillo afilado, que debería haber tenido tantos lustros como ella, con masa casera y decorado con un delicioso merengue. Sus enseñanzas, atenciones y detalles eran únicos y diferenciados para cada uno de sus nietos. Les hacía un pequeño pan casero en la maravillosa forma de una palomita, que esperaban al pie de aquel horno de barro donde cada semana hacía el pan más sabroso de todos. Cada fiesta esperaba la visita de Francisca, con la mejor de todas las golosinas, sus pelones. También les reclamaba y llamaba la atención por su cabello y su peinado. Estar bien peinada
parecía ser algo muy importante para la abuela. Por eso, Francisca siempre se preocupaba de estar bien peinada antes de ir a la casa de la abuela. Con el tiempo se dio cuenta de que estar bien peinada, para ella, era tener siempre el cabello trenzado, con una linda y larga trenza negra. Era maravilloso adentrarse en el tiempo de las palabras de la abuela. Para ella, las expresiones culturales eran magia, hechos concretos y tangibles, y espíritus danzando en el viento de los tiempos. Antes las ceremonias eran más alegres, comenzó diciendo la abuela con mucha nostalgia en su mirada. Apenas unas pocas palabras y Francisca ya se encontraba caminando estas mismas sierras, pero siglos atrás. Duraban 3 días y 2 noches, bailando, cantando, compartiendo. ¿Te imaginas, Francisca, qué divertido? Pero esa noche, esa gente que trajo la iglesia nos fue quitando la alegría de vivir. Para seguir haciendo las ceremonias teníamos que hacerlas sin que ellos se enteraran, y así dejamos de cantar y de bailar. Solo ofrendábamos y nos volvíamos a las casas o al trabajo, y así no nos reprendían. Ofrendar en silencio fue haciendo que nos quedaran muchas cosas por decir. Nuestra música y la danza se fueron perdiendo, olvidamos cómo era. Mientras la abuela amasaba, seguía recordando y relataba a Francisca alegrías de otro tiempo. Contaba cómo eran las ceremonias, cuáles frutos se ofrendaban y en qué momento, cuáles estatuillas en arcilla sin coser se ofrendaban en las ceremonias de pedido de lluvia, cómo se colocaban en la pancita de la Madre Tierra y tantas cosas más. Las ceremonias fueron cambiando y hasta casi desaparecieron en una época. Hoy no todas las familias ofrendan, Francisca, y eso no puede pasar, dijo la abuela mirando a su nieta. Abuela, yo te prometo que siempre voy a ofrendar a nuestra Madre Tierra. Yo nunca me voy a olvidar, dijo Francisca con un hilito de voz ahogada por una lágrima que no terminaba de caer. En la radio sonaba una baguala. La abuela subió el volumen y tomó a la niña del brazo, invitándola a bailar. De repente, la pequeña estalló en risas. Bailaron un largo tiempo, y mientras la masa del pan levaba sobre la batea, inventaron pasos nuevos de una danza que no era ni de acá ni de allá, ni del pasado ni del futuro, sino más bien de ternura. Un poco de esto habla nuestro proyecto. Es un rescate, lo que yo voy escribiendo son memorias que tengo de conversaciones que tuve con mi abuela. Mi abuela era Francisca. Y bueno, lo retrato a través de una niña de este tiempo que tiene estos diálogos y esa posibilidad de poder enterarse de lo que es nuestra cultura, pero desde la actualidad. Un poco de esto queremos plantear, pero dentro de un proyecto que es abarcativo. Estamos iniciando ahora dentro de unos días, el próximo sábado 10, una capacitación que consta de 6 módulos. Los primeros módulos van a ser donde vamos a ir aprendiendo las leyes específicas que implican la EIB, las fundamentaciones para desarrollar un proyecto de EIB. Vamos a ir aprendiendo sobre la historia, no solo del pueblo comechingón, sino de los pueblos indígenas, sobre todo de Argentina, pero también de América. Vamos a poderles entregar en cada una de las clases, van a ser clases de Zoom, 2 horas presenciales, y después les queda un material que pueden leer o videos para ver, actividades que realizar, que serán más o menos de aproximadamente 1 hora más cada entrega, cada sábado. Y cada sábado les vamos a entregar un material que si ustedes lo van guardando, van a tener absolutamente todo lo que necesiten para poder realizar un proyecto
de educación intercultural bilingüe en cualquier aula de cualquier escuela del país y en cualquier ciclo de la EGB. Junto con todo esto yo les voy a ir entregando una serie de textos. Básicamente vamos a trabajar primero en el texto original de la pequeña Francisca. Les vamos a mostrar de qué se trató, los proyectos que realizaron las docentes que vienen trabajando con nosotros durante el 2018 y el 2019. Les vamos a contar las experiencias que se llevaron al aula, que se desarrollaron en las distintas aulas de las escuelas que trabajan con nosotros. Nosotros trabajamos con docentes de los 3 ciclos y trabajamos también con otras especialidades, ¿no? Tenemos, por ejemplo, dentro del equipo Galo Oliva. Galo Oliva, él es músico, profesor de música, y también él escribió una chacarera, la chacarera de la pequeña Francisca, chacarera que bailaron en distintas escuelas, que incluso la bailaron con una particularidad porque la bailaron las abuelas con las niñas. Y bueno, eso dio pie para muchas cosas, ¿no? Galo también ha escrito y está escribiendo constantemente canciones, inspiradas en los textos que trabajamos, así que bueno, también habla sobre la chacana, sobre el Inti Pucca, sobre el Inti Raymi, y bueno, de eso se trata. También tenemos una titiritera, Mara Ferreira, que está trabajando y que ya ha compartido con nosotros una obra de títeres basada en el texto de la pequeña Francisca, y seguimos trabajando. La idea es que también podamos en algún momento desarrollar radioteatro de la pequeña Francisca. Entonces todo ese material lo vamos a ir compartiendo para que ustedes como docentes puedan llevar al aula un proyecto completo y un proyecto realmente intercultural, teniendo en cuenta que las actividades de educación intercultural no son actividades de comprensión lectora. Si bien la interculturalidad implica una comprensión profunda de lo que estamos hablando, de lo que les estamos contando, la interculturalidad es algo mucho más allá, es un desafío y completamente volver a autoevaluarnos constantemente y volver a trabajar con distintos conceptos que la educación no ha incorporado todavía, el sistema educativo no ha incorporado todavía. Como les decía, vamos a trabajar con distintos textos de la pequeña Francisca. Lo vamos a ir trabajando cada bloque, son 6 bloques como les decía, y cada bloque va a abordar distintos ejes. El bloque que va a trabajar sobre los discursos para la interculturalidad, vamos a trabajar en la primera clase, el primer encuentro de Zoom, vamos a trabajar la pequeña Francisca original y les vamos a mostrar todo lo que fue los proyectos desarrollados en las aulas 2018 y 2019. Durante la segunda clase vamos a abordar un texto nuevo que se llama La pequeña Francisca en el mundo de las abejas. Vamos a desarrollar, ustedes van a poder empezar a trabajar en sus propias propuestas de educación medioambiental, desde la cosmovisión de los pueblos indígenas, no solamente desde los contenidos de la ciencia, sino desde la interculturalidad. Una tercera clase va a abordar el texto Lautaro, el niño Uturunco. Este también es un texto inédito. Este libro les va a permitir trabajar la educación emocional. Para nosotros la interculturalidad tiene un factor muy grande en la educación emocional que no se trabaja en el sistema educativo, lamentablemente, y que necesitamos para poder superar las heridas de la colonización y la conquista, para poder plantearnos nuevas generaciones comprometidas y realistas con lo que nos pasó y poder dejar este proceso de duelo y poder hacia futuro construir una nueva ciudadanía con nuevos contratos sociales que podemos ir estableciendo entre nosotros, no toda la población. Hay que dejar el otro y el nosotros. De eso se trata nuestra propuesta, ¿no? Poder ir elaborando estos conceptos dentro de cada uno de nosotros, de las docentes, ¿no? El cuarto encuentro va a trabajar un texto que se establece
desde la noche del Inti Raymi. La pequeña Francisca, en la noche del Inti Raymi, se trata de la ceremonia de ofrenda a la salida del sol, ¿no? Y todo lo que implica. Ahí vamos a trabajar sobre la educación espiritual, que para nosotros es esencial. Este año tuvimos la experiencia de poder comenzar a desarrollar ceremonias didácticas a través de internet. Fue necesario porque veníamos compartiendo con escuelas de distintos lugares de la provincia de Córdoba que viajaban todos los años el día 1 de agosto o en alguna otra fecha del mes de agosto a compartir con la comunidad la ofrenda de agradecimiento a la Pachamama que realizamos todos los años el 1 de agosto. Este año no lo pudimos compartir, así que bueno, compartimos desde esta manera, desde la virtualidad, y fue una experiencia muy positiva, muy enriquecedora. Agradecemos esa posibilidad que nos dieron las escuelas, las docentes, de poder compartir. Algunas de estas ceremonias están en internet, están en el grupo La Pequeña Francisca, así que las pueden ver, las pueden encontrar ahí, como para que ustedes vean de qué se trata la cosa, ¿no? Cuál es la propuesta que les desarrollamos. Además también hay un montón de otras ceremonias y un montón de factores de lo que nosotros consideramos que es la salud. Hoy en día ese concepto de salud es un concepto totalmente occidental. Para nosotros se trata del buen vivir y que abarca otros conceptos más profundos también, porque para nosotros el buen vivir implica una salud, un estar en equilibrio con el territorio, con los espíritus, con los elementos, con todo, ¿no? Con nuestra historia, con las raíces y con todo lo que vamos planteando hacia el futuro. Por otro lado, este proyecto también abarca un nuevo capítulo de la educación para todo el sistema educativo, no solamente para la educación intercultural bilingüe. Sucede que el año pasado la Federación Pilagá terminó un juicio que salió favorable para la Federación, donde el Estado argentino fue llevado a juicio por un crimen de lesa humanidad. Un juez lo reconoció así, sobre la masacre de Rincón Bomba, un hecho sucedido el 10 de octubre de 1933. Este juez condenó al Estado por crímenes de lesa humanidad, por genocidio contra comunidades indígenas. Dentro del fallo judicial, el juez obliga al Estado a realizar ciertas reparaciones patrimoniales y no patrimoniales a la Federación y al pueblo Pilagá, al pueblo Wichí, a la Federación Pilagá y al pueblo Wichí. La cuestión es que entre las reparaciones no patrimoniales el juez determina que se tiene que incorporar el 10 de octubre en el calendario de efemérides para todas las escuelas del país, ¿sí? Esto en teoría debería haberse empezado a trabajar este año, pero con este tema de la pandemia dudo de que sea así, pero el año que viene se va a empezar a trabajar. Por otro lado, ha salido hace poco un fallo sobre la masacre de Napalpí. La masacre de Napalpí sucedió el 24 de julio de 1924, perdón, el 19 de julio de 1924. Esta es otra fecha también a incorporar con la misma connotación: una masacre, un genocidio, un crimen de lesa humanidad cometido por el Estado argentino en contra de comunidades indígenas. En el caso de la masacre de Rincón Bomba no hay un número de personas establecidas. El fallo ordena que el sistema educativo debe trabajar lo que se trabajó en el fallo, lo que la justicia determina como probado. Y esto hace que tengamos que poner un foco y una atención ahí muy especial, ¿no? Los hechos son totalmente crueles, aberrantes. Lo que sucedió en esa masacre fue tremendo. Ni siquiera hay un número de personas establecido, porque se hicieron literalmente montañas de cuerpos y fueron quemados, incinerados. Entonces no puede determinar la justicia un número de personas muertas. Sin embargo, en la masacre de Napalpí
se calculan 1.500 personas muertas en ocasión de esa masacre. Hay todos otros procesos que también implican una revisión de nuestra historia y de cómo la historia oficial aborda estos temas. El genocidio cometido por el pueblo y por el Estado argentino contra el pueblo mapuche en ocasión de la supuesta campaña al desierto, el Malón de la Paz, también por revisarse, la masacre del Zapallar y otras masacres. Yo creo que cada pueblo indígena puede dar cuenta de alguna masacre. Todos estos temas los vamos a estar abordando en esta capacitación, con todo lo que implica, ¿no? Por eso nosotros nos valemos y decimos que necesitamos abordar y empezar a trabajar la educación emocional dentro de la educación intercultural, porque abordar estos temas como genocidio y masacre implican poder trasladarles a los niños el contenido, poder contarles la verdad, pero no trasladarles tristezas, no sembrar diferencias, odio, rencor, no sembrar dolores. Implica un trabajo muy fuerte para las docentes, porque las docentes al tomar conocimiento de estos hechos, obviamente reaccionan desde la emocionalidad, pero esa emocionalidad debe ser de alguna manera domada, debe ser sanada para poderla transmitir desde otro lugar. De eso se tratan los desafíos en este momento de la educación intercultural bilingüe. Ancestralmente hay muchas otras cosas para transmitir, pero en este momento nosotros proponemos esta capacitación basada en estos tres ejes, basadas en que las docentes aprendan a trabajar los textos para elaborar actividades de interculturalidad, tanto en las aulas como en las instituciones, ¿no? Que las instituciones en general aprendan a plantear proyectos interculturales. Esto implica un trabajo con todas las comunidades indígenas del país. Cada escuela debería trabajar con la comunidad que tienen más cerca. Pero por supuesto nosotros les vamos a brindar toda esa información, les vamos a brindar las herramientas para que puedan elaborar esos proyectos, los contactos con las comunidades, todo lo que sea necesario. Por otro lado también la educación espiritual, la educación medioambiental, la educación emocional, como ejes articuladores para trabajar la interculturalidad en las aulas. Y por otro lado, los nuevos contenidos que son el desafío para el sistema educativo en general. Bueno, nosotros vamos a estar iniciando esta capacitación, como les decía, el sábado 10 de octubre. Si algunas personas, algunos docentes nos siguen interesados, estamos contemplando desde ya la posibilidad de también iniciar el sábado siguiente, el sábado 17, con un nuevo grupo, así que bueno, vamos a estar recibiendo sus inquietudes, sus mensajes al mail lapequefrancisca@gmail.com. Ahí se comunican con nosotros y nosotros les vamos a enviar toda la información de la capacitación, les vamos a enviar los contenidos y les vamos a pedir información para estar en contacto. Las clases van a ser por Meet, dije Zoom, me equivoqué, las clases van a ser por Meet los sábados, sábado de por medio, a las 10 de la mañana. Quería leerles también un pequeño texto. Desde nuestra cultura, desde el pueblo comechingón, nosotros teníamos una lengua que es el camiare. Cami es gente de las sierras, lo que nosotros somos, ¿no? Are, ar, es voz o palabra. Camiar sería la voz o la palabra de la gente de las sierras. Y si bien esta lengua no está en uso, no está vital, está dormida, nuestros abuelos sueñan en nuestra lengua,
Muchos abuelos la conocen en la provincia de Córdoba, aunque todavía no encontramos la manera de revitalizarla. Pero sí sabemos que muchas palabras, muchos conceptos están metidos dentro de nuestro día a día y muchas veces los repetimos sin saber la profundidad de lo que significa esto. Los textos de la pequeña Francisca abordan muchas veces estas ideas y estos textos, ¿no? Les quería leer uno de los textos que habla sobre la algarroba y el puquito. Este texto forma parte de la pequeña Francisca en la noche del Inti Raymi. Este es un relato de los que se viven durante esa noche. Avanzada la noche, los niños ya dormían. En la casa de Susana se había armado la toldería improvisada. Los colchones en el comedor abrazaban al pequeño Malón. Con su templanza y lentitud exacta, la abuela buscó su puquito, harina de algarroba, agua y miel, y comenzó a preparar los más ricos patay. La receta era tan simple como inigualable. Coloca miel en agua tibia, con la que embebe la harina de algarroba hasta formar una pasta suave. Luego, coloca una porción de la pasta en cuencos de cerámica rojiza y los pone a la orilla de la fogata, no al fuego, sino al calor. Una vez que la mezcla se deshidrata, queda un bloque compacto, firme, se deja enfriar y se desmolda fácilmente. En unas pocas horas, varios patay están listos para compartir. De los cuencos con los que había hecho los patay, había uno que atesoraba mucho más. Ese puquito lo había heredado de su abuela y algún día esperaba enseñarle a Francisca cómo usarlo. Recordaba que con ese puquito varias veces había ido a casa de alguna tía a pedir yerba o azúcar como mandado para su abuela. ¿Un poquito o un poquito? Pensaba en voz alta tratando de sopesar cuál era el valor más importante, la solidaridad que hoy todavía se vive cuando alguien en la comunidad te ayuda, o la palabra. Hoy todo el mundo usa esa palabra, aunque transformada. Un poquito parece ser una pequeña parte de cualquier cosa. En realidad, un poquito es algo mucho más inmenso. Esto tenemos para contar, estos somos. El pueblo Comechingón es un pueblo que ha sobrevivido recolectando del monte nativo. Tenemos una cultura totalmente arraigada en nuestro territorio. Nosotros recolectamos algarroba, mistol, chañar, tusca. Recolectamos una infinidad de hierbas medicinales. Somos una comunidad que tiene un círculo de cerámica, un círculo de hilanderas. Nuestras hilanderas, a partir de la lana hoy de oveja y la recolección de hierbas del territorio, realizan alrededor de 70 tintes diferentes, logran alrededor de 70 tintes diferentes. Nosotros como comunidad les brindamos esa posibilidad de conocer de qué se trata, todas estas prácticas culturales que para nosotros son la esencia de nuestra identidad, para nosotros son el buen vivir, son nuestra salud, son el equilibrio que necesitamos y que son la herencia de todos, no solamente de una comunidad indígena o de un pueblo. En el monte nativo encontramos todo, encontramos alimento, encontramos medicina, encontramos el refugio de todo y para todos. Queremos contarles eso, queremos tener esa posibilidad, esa oportunidad de poder volver a encontrar esos indicios para construir entre todos un futuro mejor. Yo siempre digo que las comunidades indígenas vemos el futuro a partir de estar mirando, a partir de poner la atención en nuestras raíces. Y esa es la propuesta, construir un proyecto entre todos. Nosotros siempre decimos con el equipo, porque somos un grupo de trabajo los que llevamos adelante la pequeña Francisca,
Siempre decimos que a veces nos asombramos de los lugares hacia donde nos lleva la pequeña Francisca, nos asombramos de la potencialidad que tiene un proyecto intercultural, porque realmente ha sido muy sanador para todos y todas. Realmente hemos encontrado nuestro lugar y la posibilidad de sorprendernos constantemente en tantas cosas que nos deja este enriquecimiento mutuo, estos intercambios, ¿no? Podemos encontrar el mundo en una sola aula y lo podemos construir también. Desde la espiritualidad hay muchísimo por hablar, hay muchísimo por contar. Los espíritus protectores viven en nuestro monte nativo a través de animales, a través de plantas. Esto se cuenta a través de los textos de la pequeña Francisca, pero nosotros sostenemos que el contacto de los niños con la educación intercultural bilingüe no puede ser una vez al año, no puede ser un momento aislado. No vamos a sanar un 12 de octubre o un 11 de octubre, que es el último día de libertad de los pueblos, a partir de solamente trabajar esa fecha una vez al año. No, tenemos que abordarlo durante todo el año e incluso tenemos que abordarlo durante todo el transcurso de la educación general básica de los niños. Nuestro proyecto es fácilmente adaptable a nivel inicial. De hecho, una de las profesoras, Gabriela, trabaja desde el nivel inicial y ella tiene incluso hizo su propia adaptación del texto para trabajar con los niños. Nosotros les podemos brindar ese texto adaptado a nivel inicial y sostenemos de que si la pequeña Francisca acompaña a los niños desde el nivel inicial hasta que salen de la educación general básica, vamos a lograr una generación realmente comprometida, una generación que pueda aportar muchísimo a la madre tierra en el futuro. Nosotros sentimos que la educación, el sistema educativo en general nos mata la espiritualidad, nos va moldeando la cabeza y el espíritu y el corazón. Para el pueblo comechingón, nosotros somos la raza del amor. El pueblo comechingón sostiene que la fuerza, la energía, el poder más fuerte de este universo es el amor. El amor es esa fuerza, esa energía que puede regir cualquier ser. A partir de ese concepto nosotros podemos transmitir muchísimo. Y desde esa idea de que este proyecto puede llegar a ser sanador, reparador, es que asumimos la educación intercultural bilingüe desde la pequeña Francisca. Todos los que integramos este equipo lo hacemos tomando esa bandera, la bandera del amor. Lo hacemos porque realmente lo sentimos y estamos dispuestos al intercambio y a que nos planteen nuevas cosas. Bienvenido cualquier nuevo desafío. Así que bueno, los esperamos su contacto. No sé si alguien tendrá alguna pregunta que realizar. Yo no estoy viendo en este momento esas preguntas. Vamos a ver si las puedo ver. No tengo forma. Voy a sumar al vivo a una persona. Lili, puede ser. Si de esa manera me podés ayudar. La estoy sumando. A ver si ella nos puede leer las preguntas, las inquietudes. No. Lili no. Daniela tal vez. No. Bueno. Cualquier duda, cualquier inquietud, voy a estar respondiendo los comentarios entonces. Creo que la mayoría me conoce, pero si no me conoce, les cuento un poquito. Yo soy docente, soy profesora de primer y segundo ciclos de la EGB,
Soy Casquicurac de la comunidad indígena Tuyán del pueblo Nación Comechingón, como les decía, de San Marcos Sierras. San Marcos Sierras está en el noroeste de la provincia de Córdoba. Nosotros vivimos en un territorio ancestral que nosotros reivindicamos como nuestro territorio ancestral, pero es un territorio que no es reconocido en la actualidad. Vivimos en lo que se reconoce como una reserva arqueológica, la Reserva Arqueológica Quilpo. La provincia de Córdoba reconoce en esa área, que son alrededor de 31.000 hectáreas, reconoce 450 sitios sagrados y altares ceremoniales. Nosotros hablamos de esos sitios y de todo lo que implican esos sitios en la Pequeña Francisca, en los textos. Les contamos de qué se trata un sitio sagrado y un altar ceremonial, qué tipo de ceremonias se desarrolla en cada uno de ellos. Eso hace que el proyecto de la Pequeña Francisca no solo sea para docentes, el público en general también, quien quiera conocernos un poco, quien quiera saber quiénes somos, qué hacemos, puede también participar del proyecto, participar de la capacitación. Estoy agregando a Liliana a ver si ella nos puede aportar algo que haya quedado por decir. Hola Liliana, gracias Hola Mari, por ¿cómo sumarte. estás? Bueno, hermosa Bueno, la charla. Liliana es colaboradora del proyecto, es parte del equipo de trabajo de la Pequeña Francisca. ¿Querés contarles algo? ¿Podés decirnos qué preguntas o qué inquietudes han habido? Mira Mari, veo que hay poca gente que tiene como acceso para escribir. Yo no tengo tampoco acceso para el comentario, no sé por qué se debe eso. Hay como pocas personas, no hay preguntas, sí comentarios. Bueno, les agradezco, por eso me sumé Mari para comentarte que veo que hay personas conectadas, pero pocas que están escribiendo. Así que a lo mejor después quedan las inquietudes cuando termine el vivo, ¿sí? Bien, bien, bien. Les vamos a poner en los comentarios el correo al que pueden contactarse para comunicarse con nosotros, lapequefrancisca@gmail.com. No sé si querés comentar algo más, Lili, querés sumar o contar algo más. Bueno, hermoso la propuesta y la verdad que todos los docentes y a todas las personas que realmente estén interesadas. Lo que venimos trabajando ha sido un empuje de nuestros ancestros porque nosotros comenzamos así con un proyecto llevándolo a cabo en pocas escuelas y de pronto nos sorprendimos con que muchos docentes se sumaron, artistas y ahora las familias. Lo más importante es eso, ¿no? Que las familias se han sumado a la propuesta y pensando este año que creíamos que desde la virtualidad íbamos a tener inconvenientes, para nada, al contrario, yo creo que en nuestras raíces, en nuestro espíritu, está en nuestro ADN, en esta memoria genética, toda esta propuesta que da Mariela, y por eso resuena en nosotros, y por eso creo que todos nos vamos sumando a esta necesidad de espiritualidad, del encuentro con el otro, y sobre todo del contacto con nuestros espíritus a través de la naturaleza, de las plantas, los animales, sabiendo que nosotros somos un elemento más y sobre todo en estar en el servicio y en la protección de la Pachamama. Creo que eso, Mari, y bueno, y agradecer esta propuesta y este espacio que nos están brindando. Para nosotros es muy importante y bueno, los esperamos. Bien, bueno, gracias Lili. Los Acá hay esperamos. una, acá hay una pregunta. Marcelo Caruso pregunta, ¿la leyenda de Panaolma y Milak Nariva es comechingona? Sí, 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 sí. Todo el territorio de la provincia de Córdoba es territorio comechingón. Lo que sucede es que muchas veces las leyendas se han cambiado, se han ido tergiversando con el paso del tiempo.
En este momento no tengo presente la leyenda de este cacique, porque era Bueno, un casquicurac, Navira, pero porque era un casquicurac. Pero, por ejemplo, puedo decir que la leyenda del Uritorco y de Calabalumba en Capilla del Monte ha sido cambiada. Eh, Tendríamos que revisarla, compartirnos, por favor, compartirnos esa leyenda y nosotros te la podemos eh, contar desde otro lugar, o como es, o tal vez esté bien así como está. Pero lo que a veces nos sorprende es cómo el pensamiento occidental se ha ido metiendo en la cultura come chingón y a veces se han cambiado ciertos sentidos. De eso hablamos mucho en nuestro proyecto porque los espíritus protectores son como toda una, tipo, no sé, son filosofía de vida y son hasta la traducción psicológica de ciertos comportamientos o ciertas formas de ser de las personas. Con respecto, les puedo contar la leyenda del Uritorco y de Calabalumba. Aprovechamos la oportunidad. Bueno, eran jóvenes ambos. El Uritorco era hijo del Casquicurac, del cacique, en Capilla del Monte, y Calabalumba era hija de también el líder, pero no solo político, sino también espiritual, de más abajo, de la zona de Charbonnier. Y resulta de que ellos estaban enamorados y tenían una relación muy pasional, que ambos pertenecen al espíritu del Capiango, perdón, al espíritu del Sigiman. El Sigiman es un protector del territorio, pero el Sigiman es el hombre jaguar, es el hombre que puede transformarse en distintos animales para proteger el territorio. El Sigman es el espíritu que nos enseña el camino del guerrero, cómo el guerrero debe domar sus sentimientos para poder transformarse verdaderamente en guerrero. Se dice que los hombres que suelen engañar a sus parejas, las mujeres que suelen engañar a sus parejas, poseen o son miembros, son parte del espíritu del Sigman. Porque esto de manipular a las personas les es muy fácil. La cuestión es que tenían una relación muy pasional y muy conflictiva. Y también existe algo que es como muy propio, ¿no? Del pueblo comechingón, como siempre lo decimos Lili, ¿no? Los elementos del territorio están dentro de las personas. Uno de los elementos del territorio es el fuego. La pasión de ellos se convirtió en fuego y por combustión espontánea, un día amándose, terminaron ahí, murieron ahí y se transformaron en otros seres. Entonces Uritorco quedó transformado en el cerro y a sus pies el río Calabalumba. Ambos ahí, ese ser masculino y ser femenino, unidos en un acto de amor, por no saber dominar ese espíritu que es tan fuerte, que es el espíritu del Sigma. Por eso es importante conocer cuál es nuestra verdadera esencia para poder realmente desenvolvernos, desarrollarnos plenamente como personas. El Sigma tiene ese desafío, ¿no? De domar sus sentimientos para que sus sentimientos no lo dominen a él. Cuando la persona que pertenece al espíritu del Sigma puede hacer esto, encuentra en los sentimientos el combustible para lograr enormes cosas, para llevar adelante proyectos realmente muy ambiciosos, porque los sentimientos son el combustible para la creación de todo. El pueblo comechingón tiene eso, ¿no? De que la autosanación, la creación es posible. Somos seres creadores de nuestra realidad, de nuestro mundo. Pero para eso tenemos que conocernos, pero fielmente y acabadamente, hacia adentro. Conocernos realmente en esencia quiénes somos, de dónde provenimos, cuáles son nuestras raíces, para partir de allí construir
la realidad que vivimos como nosotros la queremos construir y sobre todo para construir un futuro, llevarlo hacia donde nosotros queremos. Creo que esto, algo de esta filosofía está en todos los pueblos indígenas de América, pero no se habla de esto, no se cuenta esto tal como es. Lo que tiene el proyecto de la pequeña Francisca es que nosotros hemos puesto nuestra propia agenda. No nos atenemos al currículum que el sistema educativo quiere. La educación intercultural bilingüe siempre ha funcionado como traductora de lo que el sistema educativo pretendía enseñar a los niños indígenas. Nosotros tomamos desde nuestra propia cosmovisión los contenidos para llevarlos al aula. Los contenidos que creemos o consideramos que son esenciales para una nueva ciudadanía entre todos, para una interculturalidad real. Los niños llevan al aula un bagaje de contenido muy grande desde lo espiritual, siendo miembros de una comunidad indígena o de un pueblo indígena. De eso hablamos junto con lo que es educación ambiental, porque la educación ambiental también implica todo esto, implica conocer de qué está lleno el monte nativo, de qué se trata la medicina que nos da el algarrobo, el chañar y tantas hierbas medicinales, ¿no? Y los animales de nuestro monte nativo también, ¿no? Como el jaguar, que ya hoy en día en la provincia de Córdoba ya lamentablemente está extinto, pero que ancestralmente estaba. Poder hablar de educación ambiental es contarles todas estas cosas a los chicos, el daño que le hemos hecho y que le estamos haciendo a nuestra madre tierra, y la posibilidad de que si nos comprometemos seriamente, en el futuro los territorios se recuperan, porque la madre tierra tiende al equilibrio por propia naturaleza. ¿Sí? Así que yo creo que en eso lo Hermoso, llevamos Mari. bien. Es como desestructurar, porque lo que nosotros aprendimos en la escuela, esto como leyendas, están escritas desde la visión del español, ¿no? Entonces, esto maravilloso que nos está comentando Mariela es desde el lugar de los invisibilizados. Entonces, en esta explicación espiritual ya no es una leyenda, ya se transforma en una historia espiritual. Mari, muchas felicitaciones, tenés de mucha gente. A ver, acá Selva dice si puedes compartir algún material o enlace sobre las plantas que nombraste, pregunta Selva. Eh, bueno, eso después vos lo podés ir compartiendo, Mari. Sí, durante la capacitación vamos a trabajar un montón de contenido que ya les va a quedar para trabajar en las aulas, para trabajar con los niños. Como les decía, medicina hay en plantas, en hierbas, hay en la arcilla incluso, porque la arcilla blanca al consumirla de cierta manera es buena para el hígado, para la regeneración celular. Medicina hay incluso hasta en cómo te peinas. Cuando una mujer se hace la trenza, está haciendo una acción por su salud. Los sentimientos se van guardando en el cabello. Cuando tenemos el pelo suelto, los sentimientos entran dentro nuestro. Entonces, al hacernos la trenza, impedimos a los sentimientos negativos, a las frustraciones, a las tristezas que entren, que es lo que nos enferma, ¿no? De esa manera, en el día a día, cuando no estamos bien, cuando nos sentimos en desequilibrio, el hacernos una trenza es ejercer un acto de medicina, es una práctica cultural que tiene que ver con la autosanación, con la autoprotección que nos hacemos, ¿no? Por eso, para los pueblos indígenas, el cabello largo era tanto de hombres como de mujeres. Para los pueblos indígenas, el cortado del cabello es en ciertas épocas de la vida. A los varones, por ejemplo, se les cortaba el cabello a los 7, 8 años, cuando se pasa una etapa de maduración lógica del cuerpo. A veces cuando hemos vivido un hecho traumático también esa necesidad de cortarnos el cabello para sacarnos tristezas de encima y que no terminen metiéndose dentro nuestro.
Para los pueblos indígenas, la enfermedad, antes de convertirse en enfermedad física, fue una enfermedad emocional durante el término de 2 o 3 meses. Cuando ese sentimiento feo, de frustración, de tristeza, se queda metido en el cuerpo, se va transformando en tristeza, en enfermedad. Y dependiendo del hierba medicinal que uno tiene que consumir para ir sacándola en un proceso que no es solo tomar un té de hierba, sino también es un proceso ceremonial, es todo una ceremonia, el cómo se hace, cuál es la dosis, de dónde recolectamos esa hierba medicinal. No es lo mismo comprar una planta que irla a recolectar de un sitio sagrado. Todo eso forma parte de nuestro buen vivir. El buen vivir es una forma de transitar la vida, ¿no? Y es un compromiso con la madre tierra, es una relación energética múltiple con el territorio. Eso vamos contando en los textos de la pequeña Francisca y bueno, la idea es que cada docente tenga todo ese material para irlo trabajando. Hay medicina que nos da nuestro monte nativo y que un laboratorio jamás lo podría hacer. Por ejemplo, yo les contaba que nosotros recolectamos algarroba. Nosotros en el territorio tenemos 25 variedades de algarroba diferentes. Hay una variedad de algarroba que nos da la medicina del perdón de los hermanos. Es una variedad que identificamos porque las vainas salen todas como entrelazadas. La algarroba sale como en un manojo, todas cruzaditas entre sí, enroscaditas entre sí. Nosotros recolectamos esa algarroba aparte, la conservamos aparte, la procesamos, esa harina la guardamos para momentos donde se va a hacer una ceremonia de perdón. Consumir esa algarroba en el momento en que vamos a perdonar al hermano, sentándonos frente a frente, hablando de esto, de lo que vamos a superar, o a veces no hablar, simplemente decir, bueno, ya está, ya pasó. No es un compromiso entre nosotros, es un compromiso de cada uno de nosotros con el territorio. Para nosotros el tacu, el algarrobo, es el árbol de la vida, es de donde provenimos. Bueno, todas esas cosas las voy contando acá. Después también, por ejemplo, el chañar nos brinda la medicina de superar los procesos vitales, de comprender los procesos vitales. Por ejemplo, una pareja cuando se separa y esa separación es triste, es traumática, podemos consumir el chañar de 2 a 3 meses. Y de esa manera el chañar nos va ayudando a comprender por qué debemos desprendernos. Es como ese proceso de desprendimiento. Perdón. Después, por ejemplo, cuando una mamá ha perdido a su hijo, se consume el chañar durante 9 meses, que es el tiempo que lo tuvimos a nuestro bebé en la panza. A lo largo de 9 meses nosotros consumimos el chañar de cierta manera, ¿no? Es una dosis alta, que se las doy también, se las voy a dejar. El chañar durante los 9 meses nos va a aportar todo eso que tiene para ayudarnos a que comprendamos y a facilitar el desprendimiento. Si a lo largo de los 9 meses nosotros no superamos todo, lo tenemos que dejar de consumir porque el chañar ya nos brindó todo lo que nos podía dar. Por eso decimos nosotros que el buen vivir y esta relación con las hierbas medicinales tiene un factor muy importante de autosanación, porque es un compromiso con los espíritus, es un compromiso con uno mismo a superar ciertas cuestiones, ¿no? Hay un factor de fe muy grande y un factor de amor hacia el territorio muy grande en el consumo de las hierbas medicinales. Bueno, la pequeña Francisca nos da esa posibilidad de contar esto con lujo de detalle. Por eso también, y como hay tantos textos, hay tanto para hablar, tanto para compartir con los niños, nosotros sostenemos de que la pequeña Francisca podría tranquilamente acompañar a los alumnos, a los niños, en todo el sistema educativo, en los 3 ciclos de la EGB y más allá todavía, porque hay mucho más para contar.
Yo tengo, por ejemplo, este libro, Son Cuipacha. Este libro, lamentablemente, está agotado, lo pueden encontrar en internet. Este libro habla sobre la recuperación de nuestro territorio. Este libro se trabaja más que nada en universidades. Ahí se ha venido trabajando más que nada. Lo vamos a reeditar, justamente estábamos hablando de eso el otro día con Lili, lo vamos a reeditar porque lo vamos a ir transformando en un manual para trabajar todos los contenidos de la historia de los pueblos indígenas en la EGB. Así que bueno, un poco ese es el desafío que nos estamos dando con Lili, con Pablo, con Mara, Galo, con Gaby, Sandra, Isabel, y siempre también agradeciendo mucho a los compañeros de SADOP, Sindicato de Docentes Privados, que nos vienen acompañando también desde todo, ¿no? Miriam, Peter, los compañeros ahí Silvia. que, Silvia, sí, que nos han acompañado y que siguen estando ahí siempre colaborando. Así que bueno, gracias por este momento, por esta oportunidad y espero que sigamos en contacto. Bueno, muchas gracias, Mari. No hay más preguntas. La gente te dice que es maravilloso lo que estás presentando. Hay muy buenos comentarios. La necesidad de esta sabiduría, ¿no? Que yo siempre digo nos fue arrebatada. Bueno, acá las estamos recuperando y es un momento maravilloso. Así que, bueno, los esperamos a todos. Sigan escribiendo en el correo, que nosotros les vamos a estar contestando y les vamos a estar enviando la información. Bueno, gracias, Mari. Nos vemos. Bueno, gracias Lili. Chao, chao. Bueno, gracias a todos los que nos han acompañado y estamos en contacto, estamos recibiendo sus correos, sus mensajes y ojalá podamos compartir mucho más en el desafío de este proyecto de educación intercultural bilingüe que se llama La Pequeña Francisca. Les mando un abrazo muy grande a todos. Fue un momento muy, muy lindo, muy agradable.